Voy a hacer una mochila de 7 a 11 años que lleva 3 libretas grandes, 3 libretas pequeñas, un pegamento, unas tijeras, un compás, 3 bolígrafos, 5 lápices, un set de goma de 5, una fila y unas reglas. Hola, buenos días. Yo me llamo María y nada, estoy pasando esta mañana colaborando con la Fundación Amigos de Galicia en la campaña de recogida de material escolar. Yo me sensibilicé con esta campaña porque trabajando con personas mayores siempre me contaban con tristeza que cuando eran pequeños que nada, que se tuvieron que poner a trabajar y que no pudieron ir al cole ni nada. Entonces, bueno, como los niños de hoy son las personas mayores del mañana, espero que, bueno, colaborando en esta campaña puedan poder estudiar, escoger lo que a ellos les guste y poder labrarse un futuro mejor. Colaborando, aportando material escolar para los niños, para el cole, familias que están en riesgo que no pueden hacer frente a ellos, claro. Desde Fundación Amigos de Galicia queremos enviar todo nuestro agradecimiento a todas las personas que habéis colaborado en nuestra campaña en las súas mochilas o seu futuro. Han sido múltiples las formas de colaboración que hemos recibido, tanto de donaciones económicas, donaciones de material escolar nuevo, personas que habéis colaborado también donando tiempo a través del voluntariado y también a los puntos de recogida que habéis habilitado depósitos para poder depositar las donaciones de material escolar. Toda esa ayuda ha sido fundamental para que estemos entregando durante el mes de septiembre 974 mochilas para menores gallegos que se encuentran en riesgo de exclusión social. Pero es verdad que seguimos a día de hoy recibiendo solicitudes tanto de personas como de centros escolares que nos siguen solicitando esta ayuda, por lo que vamos a dejar habilitada durante todo el mes de septiembre la campaña para quien quiera colaborar. De todas formas, el mensaje que hoy queremos trasladar es nuestro agradecimiento porque entre todos y todas hemos conseguido y estamos consiguiendo que las mochilas de estos niños y de estas niñas tengan un futuro mejor.